Bueno, como todos sabéis ya, yo soy Paco Paquetón y aquí venimos, mi equipo y yo, desde Valencia, donde hemos estudiado minuciosamente a la manada fallera, con sus 13 comisiones, su junta central, sus cortes de honor, en definitiva, todo el entramado que supone el ejercicio fallero. ¡Qué derroche de belleza! ¡Qué devoción por ese caos entre motivos festivos y sonoridad, donde se mezclan las charangas, la pirotecnia, las vírgenes y los turistas en un sinfín de sensaciones! Bueno, y estos son aspectos que hacen de esta especie una de las más protegidas. Nos hemos despedido con pena, en medio de una mascletá, entre el olor a pólvora y buñuelo, con un final apoteósico. María José Carmena Rodríguez de Montorola nos ha regalado esta peñita. ¿Qué más podemos pedir? La voy a cerrar como fin de un ciclo que cierra, para dar paso a otro más apasionante. ¡Atención! Estamos entrando en la ciudad de Gasteiz, con una temperatura de unos 17 grados, aunque nos han recomendado vivamente llegar con una chaqueta debajo del brazo. Parece ser que aquí tienen otro concepto de verano, y es que vamos a analizar una especie nueva. Nunca nadie se había atrevido con esto. Atención, nos la jugamos, nos la jugamos. Estamos al límite de nuestra carrera, pero lo vamos a hacer. Y es una especie, curiosamente, hermana, muy parecida a la nuestra, con una capacidad de organización desarrolladísima, pero un poco salvaje, asilvestrada y difícil de domesticar. Vamos a ver aquí los aspectos que hacen de esta especie una de las más amenazadas. Estamos hablando, atención, nada más ni nada menos que de la manada gasteichera.
Hola, Egunon. Aquí estamos un día más, comenzando este último Suelta la olla de la semana. Viernes 26 de abril, día para el que se nos anuncia, día y fin de semana para el que se nos anuncia, bueno, pues cielos poco nubosos, predominando las nubes de tipo medio y alto durante la primera mitad del día y con algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas en la vertiente cantábrica. Pero una pequeña subida de temperaturas, especialmente en el litoral, y fin de semana, meteorológicamente hablando, bastante tranquilo. Además, bueno, pues ya en la parte más local hablaremos de fiestas de pueblos, de el Kartzen, que ha tenido la oportunidad de escribir una carta a Maroto, y nos acercaremos también en estos días en que se celebra el 25 aniversario de la ocupación de la primera patada, al Gaztetxe de Gasteiz, a las actividades que han organizado alrededor de este aniversario. Nos acompañará una moza del Gaztetxe aquí en directo. Terminaremos el día con bueno, pues un documental que se presenta en un local importante de Gasteiz. Todo ello aquí en Suelta la olla, hoy, viernes 26 de abril. Ahora que nos vamos, pues nos vamos a recordar algunos acontecimientos que ocurrieron por estas fechas. Y veamos aquí otro espécimen un poco más centrado en edad. Estudiante de biología, aunque sin mostrar gran pasión por el mundo de Caracas, petreles, curacos y somormujos. Emancipada desde hace tiempo, trabajando hora ahí, hora allá. Nuestra mosca cojonera conoce muchas formas de autogestión, decantándose por maneras de organización horizontales frente a políticas de jerarquía, autoridad, control y cachiporra. Conocedora del barrio en el que vive y de los peligros que la amenazan, forma parte de plataformas que trabajan por proteger el entorno y sus lugareños. El Homo consumens, convertido en una máquina ciega y descontrolada, no sabe de ecosistemas y desde hace tiempo amenaza con invadir el lugar. Un sueño que teníamos en aquel entonces el grupo que empezamos, hecho realidad, o sea, hoy por hoy hacer realidad los sueños yo creo que está bastante complicado. Nik uste dut gehien tresna bat izan dela, herri-mugimenduaren erabilerarentzako tresna bat, esango nuke. Niretzako Gasteizko gaztetzea, Gasteizko bihotzean eta puntu altuenean kokatzen den etxe hori da nire beste etxe bat, ez? Azkenean etxe horrek lortu du ganbaratik tabernako eskaileretan barrena sentiaraztea nire etxeko pasilloa egongo banintz bezala. Nik daramatzate auzo honetan 20 urte. Ni naiz gaztea, naiz gaztetxeroa, bizilaguna naiz, auzokidea, ez? Eta auzokide moduan gaztetxea ere disfrutatzen dut. Lehen geunden kutxin, kutxitrilen, 103ko lokal okupatu horretan, baina hortik kendu gehintuzten eta gaztetxean eskatu genuen baimena hau jartzeko eta eman ziguten. Eta ordutik hemen gaude, eta esan bezala doako denda da, tutti free.
jendeak beharrez duen oso beran daukan arropa eta katxarroak ekartze ditu, eta eramate ditu, modu berean. Cuando me explicaron lo que era, para mí fue como, pues, existe esta cosa, dentro de todo lo que es el caos, ¿no? Existe un sitio donde puedes ir, divertirte, intercambiar con la gente, pues me pareció una buena idea, pues que estaba ocupada, pues sí, me parece mejor todavía, que no hay que pagar para esas cosas, ¿no? Y aquí tenemos al Tritón Verbenero, perteneciente a una de las primeras generaciones de la manada. Él es uno de los artífices de la guarida. Conoce bien su historia y, cómo no, la porra y la patada del señor policía. Emancipadísimo y ya con hijos, trabaja en la educación de los más jóvenes. Ha participado en diferentes colectivos vecinales autónomos a lo largo de 25 años. Simpático, alegre, dicharachero, salvaje, asilvestrado, nuestro Tritón Verbenero se ríe de su sombra y de lo más sagrado. Conecta bien con la muchachada, con los franciscanos y con los grillos. Conoce bien su frecuencia, una frecuencia más subterránea. Esta joven hembra que acabamos de ver, desperezándose, no se ha emancipado aún de sus progenitores. Justo acaba de comenzar su bachiller y se encuentra un poco confusa. No sabe por qué. Ella no se identifica con esos famosos mensajes publicitarios de braguitas, compresas y Choco Crispies. Códigos fabricados muy posiblemente por el imperio de la multinacional. Y es que la palabra, junto con la imagen, pueden ser armas dañinas para la formación de una personalidad en fase larvaria. Frases como: no vas a ser nada en la vida, aprieta bien porque te van a dar, a mí tampoco me gusta hacer lo que hago, penetran sus cavidades craneales en medio de un ecosistema al que no termina de adaptarse. Pero no se asusten.
pequeño ser no está tan aletargado y comienza a abrir sus ojitos con fascinación al milagro de la vida. Apenas ha comenzado a dar sus primeros saltitos por las callejuelas de su ciudad, va descubriendo a una multitud de seres de su par. Y de cachi en cachi, y de cantón en cantón, comienza a pasarse los primeros calimochos en un intercambio de inquietudes y de salivas. Nuestra joven larva saltarina pertenece ya a la manada gastechera. Espazio aske bat, ez? Guk askotan esaten dugu, espazio libreen beharra dugula, homofobia, lesbofobia eta transfobiarik gabeko espazioak behar ditugula, eta Gasteizen ez dira inbeste heteropatriarkatutik kanpo dauden gune horiek, ez? Niretzat gaur egun gaztetxea da baratza herrikoia. Zer esan nahi dut baratza herrikoia dela esaten dudanean. Elikadura ematen duen zerbait eta topo egiteko, elkartzeko, festejatzeko, bilerak egiteko, eta komunitate vecinal sortzeko modu ezinbestekoa, egokiena ere eta oso polita. Esta casa ha sido, para mí fue el descorche de mi vida teatral. Para los teatreros he sido la gaztetxera, para los gaztetxeros y gaztetxeras he sido la teatrera. Gaur nire inguruan daukadan jende gehiagena esango nuke gaztetxearen inguruan ezagutu izan dudala. Eta horrek ere esan nahi du, gaztetxeak lotzen nahuela jende askorekin, ez? Eta hori asko da. El movimiento popular yo creo que ha tenido ahí un lugar de reunión, de encuentro, de publicidad, de agitación, también de financiación, ¿no? Y que sigue teniéndolo. También, bueno, pues en ese sentido es una herramienta pues, fundamental ahora mismo, ¿no? Y una vez que entramos, pues vino lo difícil. Limpiar, preparar todo, acondicionarlo, recoger, organizarnos. Zaila egiten zait pentsatzea alde zaharrean, Gasteizko alde zaharrean gaztetxerik gabe, ez? Iruditzen zait ja paisajearen parte bihurtu egin dela eta esan dudan bezala, seguru asko bera gabe, pobreagoa izango litzateke kulturalki Gasteiz eta alde zaharra, ez? Bueno, llegamos a la hora de la entrevista. Este año, como sabéis, el Gaztetxe de Gasteiz cumple 25 años, un cuartito de siglo que se dice rápido. Y bueno, pues tenemos en nuestros estudios a Ainhoa, con la que bueno, pues haremos un repasito, ¿no?, a la historia de este emblemático lugar y nos contará también pues, todo lo que se está organizando alrededor de este aniversario. Hola Ainhoa, egunon. Opa, egunon, un placer volver a esta casa, que también estáis de Urtebetetxe, ¿no? En efecto, sí, estamos. Bueno, pues como dice el lema, a ver si lo digo bien, bagarela ez garela hogeita bost urtez hemen garela, ese galimatías, ¿dónde nos lleva? Pues eso es, 25 años dando guerra. El proyecto nació en el 88 para hacer frente a los problemas sociales y políticos de Gasteiz y sigue más vivo que nunca, gracias al esfuerzo de toda la gente que ha pasado por aquí, por supuesto. Bueno, hablando de la gente, 25 años da para mucho, ¿no? Da para que varias generaciones, muchas ya, ¿no?, hayan pasado por la casa. ¿Cuál es el truco para que la gente no deje de militar, de pasar por el Gaztetxe?
Pues como bien dices, 25 años dan para mucho y mucha gente ha subido a las asambleas, muchísima gente diferente, en tiempos muy diferentes también, pero supongo que compartíamos todas la idea de que los sueños se pueden poner en práctica y llevar a cabo, vamos. El inconformismo a lo establecido, el desencanto con lo que nos ofrece la sociedad o simplemente pensar que las cosas no son como nos las pintan, pues hace que la gente pues necesite de estos espacios, ¿no?, para desarrollarse de otra manera. Bueno, a día de hoy es indiscutible, ¿no?, que, pues, en fin, la legitimidad, ¿no?, que tiene Gaztetxe, ¿no?, tras estos 25 años, entre toda la ciudad, entre todos los gasteiztarras. Pero bueno, supongo que esto no habrá sido así, ¿no? Históricamente no siempre habrá sido así. ¿Nos puedes decir cómo ha ido evolucionando esto? Hombre, pues la verdad es que es fruto de todo el trabajo realizado, ¿no?, durante tantos años. Siempre se ha intentado estar en contacto con el entorno, con los vecinos, con los movimientos sociales, y yo creo que a lo largo de estos 25 años pues cada vez más y más gente se ha ido animando a subir al Gaste y poco a poco han hecho suya, ¿no?, esta casa. Sí que es verdad que desde el día de la ocupación las cosas han cambiado mucho porque se ha invertido mucho esfuerzo en querer abrir las puertas a todo el mundo que quisiera hacer algo ahí. No creo que en el 88 la ciudad mirase con buenos ojos a los jóvenes que reventaron las puertas de las cocheras del obispado. Ya. Bueno, pues precisamente para hablar, ¿no?, de lo que fueron pues aquellos primeros años del Gaztetxe, tenemos ya, creo, al otro lado del teléfono, a Raúl. Hola Raúl, Egunon. Egunon, bye. Bueno Raúl, ¿cuál era el contexto que se vivía entonces en 1988? ¿Cuáles fueron los motivos para ocupar, para tirar la puerta del Gaztetxe? Sí, en la segunda mitad de los 80, del 85 en adelante, existía una efervescencia social y política muy fuerte en Euskal Herria. Había manifestaciones todos los fines de semana, con enfrentamientos muy fuertes, mucha represión, el GAL estaba en pleno funcionamiento y estaba la reconversión industrial de los 80, con un paro que en la juventud llegaba al 60%. Y en Europa se estaban dando pues, movimientos ocupa alternativos en Holanda, Bélgica, en Dinamarca. Otro factor importante fue el movimiento cultural punk, que supuso una transgresión social, un movimiento que de repente rompía con todo, con un montón de cosas, y no solo en la política, también en las relaciones personales, con la vida, con la cotidianidad y también en la cultura. En este contexto, pues nos dábamos cuenta de que no daban respuesta a las demandas que teníamos y empezó a surgir la necesidad de contar con un local autogestionado. Empezamos a reunirnos en la Asamblea de Parados de Zaramaga y después de hacer unas manis y de alguna ocupación simbólica, presentamos una moción en el ayuntamiento. En aquel entonces el alcalde era Cuerda. El ayuntamiento desestimó la moción en el pleno sin ni siquiera debatir el texto. En respuesta, el 28 de abril nos juntamos unas 100 personas, derribamos la puerta y ocupamos el Gaztetxe. Supongo que los inicios serían convulsos, que serían tensos, difíciles. ¿Cómo os organizabais? La entrada fue caótica. Encontramos carruajes, santos, venían yonkis que querían rapiñar. El primer día llegaron a pasar más de 1000 personas. Después de adecentar un poco el edificio y dado que la amenaza de desalojo era inminente, empezamos a hacer asambleas diarias donde nos reuníamos unas 150 personas. Enseguida se empezaron a crear comisiones y hubo mucha discusión sobre el uso que se quería dar al edificio. Había gente que no quería abrirlo a la ciudad y otros que tenían una visión más política y más social. Se llegó a decir que la entrada no fuera libre. Bueno, sí, fueron épocas convulsas que provocaron fracciones, pero poco a poco se fueron estabilizando. Desgraciadamente, el Ayuntamiento de Gasteiz no ha querido pasar desapercibido y ha sido protagonista en la vida del Gaztetxe. ¿Qué relación habéis tenido en el pasado y cómo está el tema ahora actualmente? Estuvo la campaña Ura a la Uda, porque claro, al principio no teníamos agua y andábamos enganchando la manguera afuera siempre. Y eso era un handicap de la hostia. Entonces se hizo una campaña muy potente, Ura a la Uda. Salieron el obispo y el alcalde diciendo que nos estaban amenazando. Cuerda nos llegó a decir en una de las reuniones que teníamos con él: no os echamos a hostias en 10 minutos por el coste social y el revuelo que se montaría. Las relaciones, pues en bastantes momentos fueron tensas y en otras ni siquiera hubo relación, solo mediante la prensa. Luego después, con
Con el famoso PERI, con el Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Viejo, pues se han ido proponiendo diferentes jartadas para el Gaztetxe. Este, por ejemplo, es que para mí es distinto que otros, porque este es que aguanta que te cagas. O sea, para mí estáis cambiando de peña, la peña que está aquí, y eso sí, que lo iban a derribar, me cago en Dios, acabó el conjunto antes que el Gaztetxe, tío. Esango nuke Gasteizko Gaztetxea dela goitik ezarritako ordenaren logikan kaos txiki bat suposatzen duen espazio liberatu bat, non eta Gasteizko bihotzean. Konturatzen zara, ezu bakarrik jende askorekin batera eta baina gauza asko egin aldituzula eta erabatean edo bestean edo eragin handiagoarekin edo gutxiagoarekin gauzak aldatzen dituzula. Aurreko belaunaldiekin eta ondorengo belaunaldiekin ikastea, parte hartzea, ezagutzea, burutik pasatzen zitzaizkigun gauzak egiteko gogoa ateratzea eta gauzatzea hori, hanka sartzen ikastea ere bai. Joder, mi segunda casa, estoy más tiempo aquí que en casa. No, hombre, pues joder, pues al final son mis hijos los que están aquí, que han estado aquí siempre, y me parece una cosa buena, bien. Es algo que no es con ánimo de lucro y funciona pues con los medios que dispone. Ilusiones, disgustos, experiencias, muchísimas experiencias. La verdad es que a día de hoy puedo decir que casi todo lo que sé lo he aprendido aquí, ¿no? Para mí ha sido la escuela. Yo en realidad me siento un hijo del Gaztetxe, ¿no? Dile a Catalina que si tiene un rato que la banda aquí la está esperando. Dile a Catalina que si tiene un rato que la banda aquí la está esperando. Dile a Catalina que si tiene un rato que la banda aquí la está esperando. Dile a Catalina que si tiene un rato que la banda aquí la está esperando. Dile a Catalina que venga para acá. Esta fiesta por fin me empezar. Dile a Catalina que si tiene un rato que la banda aquí la está esperando. Dile a Catalina que lo deje todo. Como podemos ver, nuestra joven larva saltarina se alimenta básicamente de macarrones con tomate. La banda aquí la está esperando. Dile a Catalina que venga para acá. Esta fiesta por fin me empezar. Caprichos de la naturaleza nos han querido premiar con estas maravillosas imágenes del tritón verbenero hasta ahora inéditas. Esto no se había visto nunca.
Sartu ginenetik eskolan oso hurbil egon dira gaztetxeko jendea, eta hori, beti prest laguntzeko eta kolaboratzeko, eta horregatik eskerrak eman behar dizkiegu. Que es necesario, y cuanto más hayan, pues mejor, ¿no? Y que cuantas más cosas surjan de la propia gente, pues es lo que al final le da un poco de fundamento a una sociedad, ¿no? No nos vengan todos ahí como tenemos que funcionar y ser así o así. O sea, sí, que por supuesto. Tiene que estar. Eskola bat, gaztetxea da balore eskola bat, edo desikasteko eskola bat. Bizitzaren eskola. Neska bezala, konkretuago aritzeko, izan da neska bezala antolatzeko eta ideologia feminista frogatzeko, partekatzeko leku bat, niretzat hori izan zen. Bueno, pues yo pienso que el gaztetxe, para mí, y hablo como la asociación de vecinos, para la asociación de vecinos y el barrio, ha sido en realidad pues un impulso hacia la resurrección del barrio, indudablemente. Hemen ikasi nuen, eta bi aldez astean elkartzen ginen, eta hori, zan teoria pizka bat hasieran, gero jolasak, igual ariketa batzuk, abestiak batzutan bebai, eta bueno, ostegunetan poteora gero bebai. A ver, el texto. Joder, siempre me como los textos. Un piti, a ver si me inspiro. Un cuento, eso es. Voy a escribir un cuento. Que si no siempre son una chapa. Érase una vez, en un tiempo muy lejano, una casa abandonada, sin valor, con precio. «25 años llevaba así, hasta que un día hubo quienes se animaron a ocuparla. Y ocupándola, le dieron uso, es decir, le dieron vida, a base de obras que la dejaron casi irreconocible. Actividades sociales, culturales, políticas, asambleas o gaupasas, la casa comenzó a latir. Desde el primer día se aseguraron de que esta vuelta a la vida fuese para largo. Construyeron un corazón autogestionado. Asko aldatu da ere hasieran daukan kontzeptua eta orain daukadana, batez ere igual konturatu naiz, nintzen kontziente zenbat lan dagoen honen guztiaren atzean. Igual joera badago herri mugimenduan orokorrean bakoitzak pentsatzea bere taldea dela munduko zilborra edo ez dakit nola esan, ez? Eta nik uste dut, beste toki amankomun batean elkartzean ikusten duzu hori beste realitateak ere badaudela, zureaz gain, eta nik uste dut horrek oso aberatsa izan zen. Aurreko egunean bertsozaion Jon Maiak esan zuen modu bat oso polita definitzeko gaztetxea, zegoela eginda harriz, zuraz eta bihotxez. Hori izan da niretzako gaztetxea. Kontuan hartu beharko luketela, gizartetzeak ere aurrera eramateko eta gaztetxean eraman duten organizazioa, autogestioa, asamblea da. Eremu bat gazteek eta gazteentzako orokorrean eurokantolatutako eremu libre bat.
Personalmente, aparte de en el rock and roll, pues mi militancia, pues tanto en la época marica como después, pues he tenido una constante relación, con lo cual es lo de Gaztetxea, Guretxea, yo me lo tomo como algo así, vamos, me siento en casa, vaya. Esto yo lo tengo definido muy claramente en un artículo que saqué hace poco. Me parece que esta casa y los que estáis en esta casa sois libres, porque la demás juventud que está por ahí por todos sitios son libres presos. Fazer essa parada, como é que eu continuo de pé? Não desmorono, nem que me chamem Zé. Compromisso com o rap, a malandragem é nossa alma. Fica com calma, se não gostava de palma. Fiz o que fiz, uma base de cada, umas paradas, sempre dando uma risada. Já lavei, a cabeça tá lavada. O tempo sempre é bom e nunca tá fechado. Então curte meu som, aí ligado. Estrofa atrás estrofa, ensata de invenção. Sempre nossa jornada, comunique pros irmãos. Procure na internet, baixe a nossa canção. Coloque tua fé nessa terra já no chão. Pero estábamos equivocados al pensar que la manada gaztetxera era únicamente desorden y marramachada. Vamos a presenciar una asamblea o villera en la que veremos cómo se organizan estos simpáticos animalillos. Como ya sabéis, aquí no hay jefe ni rey. Todas las opiniones tienen el mismo valor. Pero atención, porque las decisiones no se toman por votación, sino en consenso. Y agrupados en comisiones se reparten tareas y mandos. Nos hemos quedado con el bigote torcido al comprobar cómo se pueden pasar horas debatiendo de cosas que no estaban previstas. Se saltan el guión. Así, con esa libertad. Y a eso le llaman flexibilidad. Maravillémonos observándolos en su hábitat natural.
Apa, Ba, puntuak. Komisioak eta txanda, bintzat bai? Sarro. Prentza. Ropa. Ba, ber, kartelak inprentan daude. Preste egongo dira ostegun arratsaldean. Eskatu behar dena da eskurriak. Zenbat eskatzen dira normalean? 6.000 inguru. Nik uste 1.000. Vale. Que va, si es para buzonear, con 4.000 vale, que en el casco hay como 4.000 buzones. Si queréis dejar en los bares, otros 2.000. Y aquí podemos ver la dificultad del consenso. Llevan 4 horas para decidir quién pega 4 carteles. Nuestras cámaras no lo han captado porque nos hemos quedado sin carretes. Vale. Han llamado de la SER. Menuda brasa. A ver, a la SER yo no iría, es que les den. Pues, No sé, es que no hacen más que decir mentiras, siempre hay dándole bola al ayuntamiento y a nosotros, sin embargo, pues siempre haciendo la contra. ba horregatik, ez? Gure diskurtsoa bertan entzutea guapo legoke, eta bertako entzuleak entzutea. Bueno, Bueno, ez dakit. Y justamente en este preciso momento aparece uno de sus grandes conflictos. Nadie quiere hablar para la cadena SER. No les gusta. Vale, beste komisio bat, harremanak. Harremanak, A ver, Tita, bueno, sin más, bileratxo egin nuen, kolektibo nahikotxo abertu ziren, eta prestutasuna gauzak egiteko, gauza batzuk gaztetxean, beste batzuk kanpoan, eta kolektiboren batek ere esan zuen idatziren bat iraliko duela prentzara. Eta, bueno, igual listo eta gero horrengorako ekartzen dugu zerrenda bat eta guteria eta. Vale, ba, gitarra baten, infraestruktura orduan. Observen con qué astucia han eludido el tema de la cadena SER. Se hacen los suecos, les come la lengua el gato, se van al baño y no vuelven. En definitiva, se desentienden. Y atención, porque aquí encontramos la parte frágil de la manada. Vale, ba, beste komisio bat, ez? Harremanak. No quiero ser pájaro, agorero, pero el tema de la SER sigue sin resolverse y comenzamos a pensar lo peor. Zorro, eta turnoak, bale? Bakatu, eske alde egin behar dut. 5:18 turnoa niretzako, bai? Bale. Komisio, kolektiboarekin da? Bai. Bale, hala. Pues Arrasarrorako lotu behar dugu kontzertu bat eta Arroze Maskalirako ere laguntza eskatu digute. Baita ere egingo dute auzolan bat, auzuko jaien barruan berreskuratzeko auzoko txoko bat. Orduan zehaztuko digute noiz eta nun izango den, baina seguraski izango da ostegunean, así que ya iremos comentando y atando cositas. Ados. Ba, turnoak eta listo. Ez. Zerreko elkarrizketa lotuko dugu. Ya estamos otra vez. Venga, piña, ahora entzun behar gaituzte. Gordo. No sé, es que a mí es el que menos me gusta esto, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Gordo reformista. Vale, no hay 2-1, pero no sé, alguien al final lo tiene que hacer. Ni alaba elkarrizketa egin ditut. Esto tiene que errar, peña. Venga, va. Hombre, gu bagoa zebra bideara, así que beste norbait igual. Hombre, nik kutia daukat. Osea, que, claro, kriston palo ematen dit. Venga, banoa zurekin.
Y finalmente, salta el tritón verbenero. Una vez más, se va a comer un marrón. Se ha comido ya muchos. Él conoce la historia de la guarida y de la manada. Vale. Vamos a ver otra batártela, ¿eh? Venga, listo. Y así, dan por concluida una asamblea más en la historia de la guarida. A lo largo de 25 años han pasado infinidad de entrañables criaturas por estas mesas y han hecho muchas mamarrachadas, pero también han sabido defenderse del lobo y de preocuparse por la sociedad en la que viven, tomando posición. Bueno, y aquí mis compañeros y un servidor nos vamos a despedir porque nos han invitado al intercambio de cachis tradicional. Agur. Ostikada baten bitartez lehenengo taupadak bihotzetik bururainoko bidean asambladak landa lan eraikitzean sortu zan zirrara urrengo 25 urtetan berdin jarrai dezala. Noski politzia gorratuaren nazia buruen eskazia giarren demazia kolpeka ikasia zer den demokrazia gure bezeroak sartzeko gogoak gaztetxero presoak kartzelaren txaloak mozuz beterikoak.
bost urte. Conociendo bien el barrio que le rodea. Hostia, se me ha ido. Tanta. Bien, pero estaba... Cedora del barrio. Victoria, ya. Se va a hacer foto así. Venga, para adelante. ¿Conoce? Nada. De esta emblemática. Podrías haber hecho un truco ya que salías en plano y tal. Hasta aquí, ¿no? Ahora tengo que entrar yo con la chapa. Ahora ya. ¡Bravo! Mierda, no estaba grabando. He empezado justo ahora, dale, déjame un poco. ¿Qué tenemos? 20 litros de café ahora, ¿no? Hecho. No. Ha salido mal la escena del café. Y también, cómo proteger su especie. Primer plano contra 3. Joder, Aitor, que lastre. Porque es tu cumpleaños, No, no Primer nada. plano contra... Criaturas han pasado por estas mesas y han sido... En fin... Y un servidor, nos vamos a bajar al intercambio. Corta, corta, corta. De cachis tradicional.